Radio Educación presenta Especiales Pulso. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial a cargo de la Subdirección de Información de Radio Educación con motivo del Día del Trabajo que se conmemora este 1 de mayo. Mi nombre es Ángeles Medina y hoy vamos a conversar sobre los pendientes que existen en materia laboral en México. Y es que este 1 de mayo nos recuerda la histórica lucha de las y los trabajadores por sus derechos y también por condiciones laborales justas. Hoy, en todo el país, miles de trabajadores y trabajadoras salieron a las calles para exigir, como cada año, respuesta a sus demandas en materia laboral y de acuerdo a los diversos contextos que enfrenta la clase trabajadora hoy en día. Pero para entrar de lleno en este análisis, vamos a escuchar el reportaje que preparó nuestra compañera Ángeles Hernández sobre la historia de este 1 de mayo. El Día Internacional de los Trabajadores fue instituido desde 1890 por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional. Esta fecha está vinculada con un evento que ocurrió en Chicago, Estados Unidos, en 1886. En ese año, la Federación de Sindicatos Unidos realizaron una protesta al estar hartos del exceso de trabajo. Exigían que la jornada laboral fuera de 8 horas, ya que los empleadores los hacían laborar hasta 18 horas diarias. La consigna en esta manifestación fue 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 de recreación. Con este contexto, el 1 de mayo de ese año, 350,000 trabajadores se declararon en huelga y se manifestaron en la plaza Haymarket de Chicago, específicamente contra la empresa McCormick, fabricante de maquinaria agrícola. Al acto llegó la policía, quien agredió a los manifestantes y a consecuencia de los disturbios que se produjeron, varias personas resultaron muertas y heridas. En los siguientes días se convocaron varias protestas, tanto en las puertas de la industria McCormick, la única fábrica que seguía funcionando gracias a esquiroles, como en diversos puntos de esa ciudad. El 2 de mayo, la policía disparó contra un grupo de huelguistas que había entrado a la fábrica, matando a 2 personas e hiriendo a decenas. El 3 de mayo, 80,000 obreros y obreras continuaban protestando en Chicago. Cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio burgués. Así fue como el 1 de mayo es proclamado como Día Internacional de los Trabajadores, y desde entonces se celebra en el mundo entero, en recuerdo de los mártires de Chicago. En la actualidad, las conmemoraciones pueden variar de acuerdo con el país, pero en esencia, esta fecha es un día para homenajear la dignidad de los trabajadores. En México, en 1913, la Casa del Obrero Mundial unificó a las organizaciones obreras y fue cuando se celebró por primera vez el Día del Trabajo. Alrededor de 25,000 trabajadores y trabajadoras marcharon exigiendo al gobierno de Victoriano Huerta que la jornada laboral fuera de 8 horas, además de promover condiciones dignas en los centros de trabajo, porque la propuesta de ese gobierno en materia laboral apenas tocaba el punto de la libertad de trabajo. Ya para 1923, siendo presidente el general Álvaro Obregón, se acordó oficialmente que el 1 de mayo sería la celebración de la lucha obrera mexicana. Sin embargo, fue hasta 1925, cuando gobernaba Plutarco Elías Calles, que se oficializa que cada 1 de mayo se celebre el Día del Trabajo. Así, de manera oficial, se conmemoran los derechos ganados en el campo laboral, como son la jornada de 8 horas, indemnización por accidentes de trabajo, descanso justo, un salario remunerado por labor o servicios, el derecho a organizarse y a la huelga. Estos derechos de los trabajadores
y las obligaciones de los empleadores se plasman en el artículo 123 de nuestra Constitución Política. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Le invitamos a escuchar este programa especial sobre el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Educación y en X, antes Twitter, como @notipulso.re, también @Radio Educación. Nos pueden también mandar un mensaje de WhatsApp al 55 12 33 29 15 o comunicarse a nuestra multilínea 55 41 55 10 60. Y bueno, pues ya escuchamos, este 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, y para hablar sobre el escenario laboral que existe en México, están con nosotros el día de hoy el abogado y asesor laboral y sindical Arturo Alcalde Justiniani. Bienvenido, Arturo. Gracias. También está con nosotros el doctor Plácido Humberto Morales Vázquez, magistrado, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Ángeles Medina, y gracias a Radio Educación por su especialidad. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros para tratar justamente pues el tema laboral, que ha sido una de las prioridades de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y brevemente les preguntaría a ambos cuáles han sido los avances que, bueno, desde sus propias trincheras han observado en este sexenio en materia laboral, pero también cuáles siguen siendo los pendientes, magistrado. Gracias. Bueno, este sexenio y el pasado también hay que reconocer, si es que tenemos que verlo en el marco de los sexenios, se dio un paso sustantivo para el desarrollo democrático de los organismos que conocemos como sindicatos, que es el voto personal libre, directo y secreto, que es producto de una larguísima batalla de sindicalistas como el maestro Arturo Alcalde Justiniani, con quien tengo el gusto de compartir esta mesa, y otros tantos que lucharon por la libertad sindical. Fue un camino muy arduo, y seguramente en el desarrollo de esta charla vamos a recordar las diferentes etapas, y aparte de ahí lo que hay que hacer todavía. ¿Todavía, Arturo? Bueno, ha sido efectivamente un periodo en el que el tema laboral fue central. Nunca hubiéramos imaginado, la verdad, que hubiéramos logrado tanto, por diversos factores. Sin duda, la referencia que hacía el magistrado relacionado con la reforma constitucional, seguramente de 2017, luego viene toda la reforma a la ley de 2019, que tuvo como insumos, vamos a decir, yo diría en primer lugar, pues un gobierno democrático, un gobierno con vocación social, que tenía un compromiso, y así viene en los documentos que fundaron su campaña, y obviamente también los acuerdos internacionales, particularmente el TEMEC, y una serie de negociaciones y apoyos por parte de otros sectores académicos, organizaciones no gubernamentales, el propio Poder Judicial, federal particularmente, ayudaron todo esto para lograr una reforma que, entre otros temas, lo veremos ahora, yo diría como grandes apartados, se orientó a recuperar la libertad y la democracia sindical, en primer lugar. En segundo lugar, la contratación colectiva auténtica, que era fundamental porque en México pues, teníamos una simulación en esa materia. En tercer lugar, el tema de la justicia laboral, para que hubiera árbitros confiables, y acompañando a estos
3 capítulos, pues la creación de algunas instituciones. Una de ellas, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es importantísimo y sobre todo es muy importante que sea autónomo. Y lo subrayo porque hay algunos intentos de volver al pasado y de intentar que regrese el control tripartito, que en el fondo es un control corporativo. Y también se acompañó pues de temas como el incremento a los salarios, el salario mínimo, más del 100%, digamos, en este periodo, el tema del outsourcing o subcontratación, que trajo como beneficio de golpe a más de 3 millones de trabajadores que recuperaron su condición, digamos, legal, con su patrón auténtico. Todo el tema de los convenios internacionales que no habían sido suscritos, el 98, el 189, el 190, el tema de las trabajadoras del hogar, el tema del teletrabajo, en fin, es una larga cadena de cambios que creo que hoy, este día, tenemos que valorarlo. Y porque yo estoy muy convencido de que si no valoramos las cosas, luego no tenemos el cuidado de impulsarlo, fortalecerlo, y el día de mañana podemos debilitarlo. O perderlo. Me da pena de reconocerlo, pero a veces perderlo. Porque claro, a veces hay así actitudes de decir, no, es que no han sido grandes avances, porque se hace mayor énfasis en lo que falta. En lo que falta, ¿no? Claro. Y eso es importante. Que ahí algo de lo que han abordado ambos es el asunto de los sindicatos. Sabemos que en materia sindical no ha sido fácil romper estas inercias, justamente de estos grandes grupos que de una u otra manera pues estaban acostumbrados a cierto tipo de relación con los gobiernos como órganos de presión, ¿no? Estar como estirando la cuerda lo más que se pudiera. Yo les preguntaría si realmente consideran que se ha insertado el asunto de la democracia, la justicia y la auténtica negociación sindical, porque incluso ahora que ya está, digamos, por ley el voto libre, directo y secreto, pues sabemos que todavía hay grupos sindicalistas, ya sean de los más grandes o también algunos pequeños, en donde este tipo de situación no se respeta, al final termina por no respetarse la disposición que tienen las y los trabajadores. Pues se respeta la disposición que tienen los trabajadores, se respeta. Hay un cambio formal, sustantivo, que es lo que se refería el maestro alcalde, que es el cambio del orden jurídico. Lo que hace falta ahora es cambiar totalmente la conducta de los trabajadores al servicio del Estado o los trabajadores al servicio de la empresa privada. Muchas veces, usted mencionó la palabra inercia, muchas veces la inercia social pues se sigue prevaleciendo, pero aparte grupos que también están presentes y se benefician de esa inercia, pues contienen de alguna forma una democratización integral de los sindicatos. Pero ahí está la ley, ahí están los derechos asegurados y pues la clase trabajadora tiene que absorberla, es decir, varias cuestiones que es muy importante recalcar. No solo las reformas al universo legal en nuestro país, sino la otra parte que es sustantiva, la parte convencional, es decir, los tratados o los convenios internacionales que ha suscrito el Estado mexicano, ratificados al Senado, que son obligatorios para los trabajadores de gran parte del mundo y que ahora son vigentes en nuestro país. En el caso del voto personal libre, directo, secreto, pues está firmado el convenio desde el 48, el 48, y hay un reclamo largo, reclamo de marchas, reclamo de organizaciones sindicales de vanguardia que se vino a consolidar, que cuajó el 1 de mayo, precisamente un día como hoy, del año 2019. Claro.
Arturo, de lo que nos estabas comentando respecto a estos avances que también tiene que ver con la parte sindical, estos logros que en materia laboral se han tenido en este gobierno, desde tu perspectiva, ¿qué cambios crees que se requieren de parte de las y los trabajadores justamente para vigilar que estos logros sigan avanzando? Porque todavía hay cosas que quizá haya que afinar, por ejemplo, en el asunto del teletrabajo, ¿no? De cómo hacemos para que realmente las empresas, o cómo se determina para que las empresas realmente te paguen lo que utilizas cuando estás en tu casa. Entonces, al final hay algunos aspectos, como toda norma, como decías bien en tu participación, que a veces nos la pasamos quejándonos por lo que falta, pero no tratando de mejorar lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál tendría que ser el cambio de actitud en la base trabajadora para realmente democratizar las organizaciones sindicales? Bueno, como bien señalaba el magistrado presidente, un tema es el legal, ¿no? Suele afirmarse, y me da gusto recordarlo siempre, que para que se logre un cambio se necesitan 3 elementos: una buena ley, un gobierno con voluntad política de respetarla y hacerla cumplir, y actores sociales que se empoderen, que se hagan suya los cambios. Y creo que en este caso tenemos una excelente ley. Simplemente señalar que antes los líderes sindicales eran electos, pues en realidad un procedimiento oscuro, que prácticamente no había elección, había una simulación. Hoy tiene que haber voto personal, libre, directo y secreto. Y hay que subrayar que el tema de directo, que es fundamental, eso no fue ni siquiera producto del TEMEC ni producto de la Constitución, eso fue un producto neto de este gobierno, hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Fue el sector del partido que había ganado las elecciones, que en el análisis laboral que hizo señaló que el carácter directo era central para poder empoderar a los trabajadores. Lo pongo como ejemplo de la elección, como también el tema de la contratación colectiva, cuando los patrones eran los que escogían a los líderes sindicales para ver con quién se firmaba un contrato colectivo. Y ahora son los trabajadores los que tienen que votar, primero con el 30% y después en una eventual, votación interna, para ver con quién se firma un contrato colectivo. O sea, el punto central es el empoderamiento de los trabajadores. Pasó del el poder de los líderes, que lo fueron perdiendo. Entonces, imagínense lo que significa para los liderazgos sindicales que aún subsisten, la molestia, ¿no? El sentimiento de que están perdiendo sus privilegios, que son muchos y han sido mayores. O sea, muchos millonarios y muchos encaramados en el poder, en fin, y que de repente dicen, no, pues ahora resulta que los trabajadores son los que deciden y no yo, y las empresas también se empiezan a dar cuenta que no tienen ya ese poder de decisión que tenían antes, y que tienen que convencer a los trabajadores que un incremento salarial es correcto en una revisión contractual, porque esta se vota. Después de que se hace el convenio, hay que votarlo. Esto es un elemento muy doloroso para algunos líderes que lo quieren quitar incluso. Están proponiéndole a los candidatos, oiga, quiten eso, es una locura. Esto de que los trabajadores voten, no tienen la capacidad, esto va a generar inestabilidad, en fin. Entonces, yo creo que el reto es convertir este proceso, de valores, de leyes, en una práctica cotidiana. Y eso es una cultura. Aquí el maestro es experto en temas, ¿no? Él es profesor universitario en estos temas más, de corte estructural, ¿no? El tema cultural es central. Y eso tiene que ver con el conocimiento, la convicción, la repetición de actos, la vigilancia por parte del Estado, pero también el entendimiento con los empresarios, que ellos se pongan el chip de que las cosas ya cambiaron y de que llegó el tiempo de una democracia y que además le conviene a las empresas. O sea, porque esto genera estabilidad, porque esto genera incluso una productividad racional, esto mejora todo. Tiene que ver con el medio ambiente, los derechos humanos, tiene que ver con la reducción de la criminalidad, en fin. Entonces, por esa razón, el día de hoy, 1 de mayo, es un gran día, es un día de fiesta, es un día,
que la primavera está muy clara y por eso me cuentan, la comida que tuvieron con el presidente fue tan pues entrañable, ¿no? Porque ahí pues se suscribieron compromisos y se confirmaron, digamos, ventajas aún mayores, como es el tema, digamos, de las pensiones, o como es el tema de habitacional, que es clave, porque tienen que cambiar las reglas del sistema habitacional que hoy había estado concentrado en una serie de prácticas que no generaban los adecuados beneficios para los trabajadores. Entonces, la consigna o el mandato social es cómo convertimos esta maravillosa reforma que es ejemplo en el mundo. Yo he tenido la posibilidad de participar en 2 eventos internacionales y todo el mundo me dice, oye, México es ahorita el ejemplo. En Colombia tuve el honor de entrevistarme con la secretaria de Trabajo y me decía, oigan, es que nosotros nos tienen impresionados los mexicanos, ¿cómo tan rápido lograron eso? ¿No? Bueno, pues entonces aquí en México tenemos que valorarlo, los trabajadores lo tienen que hacer suyo, obviamente esto tiene que permear abajo, en la pequeña y mediana empresa, en zonas donde no existen, digamos, finalmente también lograr superar las resistencias, que son muchas y que van a ser continuas, y no hacernos la ilusión de que las cosas cambien de la noche a la mañana. Esto va a ser poco a poco, pero no perder el rumbo. Y esto es un tema de cultura, es un tema de compromiso, es un tema también político, obviamente. Pues obviamente la ideal es que esta corriente transformadora pues tenga digamos una secuencia de continuidad con objeto de que se consoliden estos valores sociales y que no regresemos al pasado. Claro, y quizá esto justamente tenga que ver con que en esta cultura, como bien decías, estamos acostumbrados como trabajadores, trabajadoras a las estructuras verticales, ¿no? Y esta nueva etapa del sindicalismo está planteando estructuras horizontales que le den el poder justamente a los trabajadores. Y un ejemplo tuvimos con una armadora de autos, ¿no? Que habían entrado a huelga, que su sindicato había negociado tal incremento que ellos se negaron y tuvieron que echar abajo porque exigían un mayor aumento, ¿no? Pero en este sentido, magistrado, de lo que nos comenta Arturo, yo quisiera preguntar, hablamos de grandes logros, por supuesto, el que se firma el día de hoy, que es el Fondo de Pensiones, creo que algo que se ha estado peleando muchísimo, ¿no? Porque hay trabajadores, en el caso, por ejemplo, de esta emisora de radio, hay trabajadores que si se fueran el día de hoy tendrían una pensión de no más de 8,000 pesos, ¿no? En un mundo y en un país como el que estamos enfrentando, pues 8,000 pesos de manera mensual no es nada. Y estamos hablando quizá todavía de menos, porque te vas con el 0,7. Pero en este asunto hay quien hace la diferenciación entre trabajadores del apartado A y trabajadores del apartado B. Entiendo que en lo que se refiere a pensiones nos abarca a ambos. Entiendo que en las modificaciones a la ley respecto a la democracia sindical nos abarca a ambos. Yo preguntaría, ¿queda todavía una reforma pendiente en el apartado B para los trabajadores en cuanto a relaciones laborales, magistrado? No, sí queda una o varias reformas pendientes. Nosotros formalmente decimos apartado A o apartado B, pero es algo que materialmente y conceptualmente tiene que ver con el trabajo que realiza cada quien. Es decir, un trabajador del apartado A es una persona que está sujeta a un régimen laboral en el que la finalidad es producir una mercancía que va a estar en el mercado y generalmente está sujeta a otras reglas de la economía. Consecuentemente, su régimen legal en materia laboral tiene que ser distinto al de un trabajador al servicio del Estado. Cualquiera que sea el nivel o el que sea quien hace la parte patronal en cualquiera de los niveles de gobierno, un municipio, una entidad federativa,
una dependencia del Ejecutivo Federal o algún organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. En cualquier caso, es un trabajador que no genera una mercancía con su fuerza de trabajo, genera un servicio, y un servicio de orden público, y ese servicio de orden público tiene que tener un tratamiento distinto. Hay partes en que somos son similares, y hay partes en las que somos similares, porque yo soy un trabajador, soy un servidor público, en otras partes son diferentes las relaciones que se tienen que tener. Por eso preguntaba que si hace falta alguna reforma. Creo que varias, ¿no? Y el maestro Arturo Alcalde Justiniani tiene bien clara cuáles son estas reformas, porque él ha sido tanto abogado y promotor incansable de muchas reformas que tienen que ver con trabajadores del apartado A, pero relacionados con el Estado. Claro. Y trabajadores del apartado B que están sujetos a condiciones distintas en manera sindical. Coincidentemente hemos dado un paso sustantivo. Este gobierno, este régimen dio un paso sustantivo con la reforma laboral en materia del apartado B, el voto personal libre, directo y secreto. La libertad de constituir las federaciones que los trabajadores al servicio del Estado pretendan. La obligación de rendir cuentas, los deberes de transparencia. Bueno, esas son algunas cuestiones sustantivas en la relación Estado de servidor público. Pero hay otra parte, la parte de la justicia individual, la parte que usted, Ángeles, como trabajadora de un organismo del Estado, aunque no lo sea directamente, pues tenga las garantías de sus derechos al trabajo. Y en una cuestión de esas está el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que yo presido. Al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje necesita algunas reformas en su composición, en su parte procesal, aunque es un organismo de la administración pública que es un tribunal que tiene autonomía constitucional, pues no tiene autonomía presupuestal como otros tribunales federales, y no tiene una composición singular porque seguramente el legislador de los años 60, maestro, que usted recordará, y es muy, muy importante recordarlo este día de reflexión, que es el 1 de mayo, el tribunal, el apartado B, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no surgen como una gracia, como una dádiva, sino como una conquista de los trabajadores del movimiento médico, del movimiento magisterial, del movimiento ferrocarrilero, del finales de la década de los años 50 a los 60. Y seguramente el legislador tuvo que darle un tratamiento singular cuando se creó el tribunal, cuando se establecieron los derechos de los trabajadores y la parte procesal. Pero yo creo que a estas alturas en que estamos, en que los conceptos de justicia han cambiado, en que los conceptos de relación laboral han cambiado, en el tribunal les falta una reforma que en la parte procesal y en la parte de representación de los magistrados. Y un tanto tener una relativa autonomía. Claro. Pues bueno, antes de pasar con Arturo Alcalde a que nos diga cuáles considera que son las reformas que se requieren en el apartado B, les recordamos que si tienen algún comentario sobre esta charla, nos pueden hacerlo llegar a través de nuestras redes sociales. Y antes de seguir con este análisis, les invito a escuchar este reportaje que preparó nuestra compañera Ángeles Hernández, un recuento de las reformas laborales en el país.
El 1 de mayo es una fecha que surge de la lucha histórica de los obreros y las obreras con el propósito de mejorar sus derechos y condiciones de trabajo. En México, como en el resto del mundo, han sido largos años de lucha para conseguir importantes mejoras en materia laboral. En el sexenio que está a punto de terminar, la política laboral se centró en 4 ejes, los cuales son la reforma laboral, la recuperación del salario mínimo, el trabajo digno y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador es recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo. En 2018, cuando inició su administración, el salario mínimo general se ubicaba en 88.36 pesos diarios. Para 2019 se obtuvo un aumento del 16%. Por primera vez en décadas se lograba un incremento significativo, llegando el pago a 102.68 pesos diarios. En 2020 fue de 20%, para el 21 de 15%. En el 22 de 22% y para 2023 de 20%. Así es como en 5 años el referente general ha pasado de 88.36 a 248.93 pesos. Se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir del 1 de enero. Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno, de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble. Además de los aumentos salariales, en los últimos años, los trabajadores formales han obtenido reformas a demandas históricas como son el derecho a 12 días de vacaciones por año como mínimo hasta alcanzar 32 días hábiles, reivindicar la figura sindical, así como hacer efectivos los procesos de elecciones sindicales en los centros de trabajo y la eliminación del sistema de subcontratación, también llamado outsourcing, el cual impide al trabajador recibir beneficios y derechos de la empresa para la que prestaba sus servicios. Además, con la reforma quedó tipificado como un delito de defraudación fiscal. Así lo anunció en 2021 la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. La reforma en materia de subcontratación. ¿En qué consiste la reforma? Primero, se prohíbe la subcontratación de personal, es decir, la transferencia de trabajadores. Otro punto importante es que las empresas que reciben los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de cualquier incumplimiento. Otro punto importante es que recordemos que en esta materia existían muchos huecos en la ley que permitían deducciones fiscales abusivas y mucha simulación. Para evitar esta simulación y defraudación fiscal, se homologan los criterios del Código Fiscal. Los jóvenes han sido beneficiados en el gobierno de López Obrador con el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual tiene el objetivo de brindar capacitaciones profesionales para enfrentar los desafíos del mundo laboral con experiencia y herramientas. El programa consta de una capacitación que tiene una vigencia de 1 año y durante ese periodo los jóvenes que están inscritos reciben un apoyo mensual de 7,572 pesos. También les incluye el seguro contra enfermedades, maternidad y riesgo de trabajo. Escuchemos al secretario de Trabajo, Marab Baruch Bolaños, sobre este programa. Desde el año 2019 se comenzó con la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual ha facilitado la incorporación de ya casi 3 millones de jóvenes en diversos negocios, talleres, tiendas, empresas, en donde se capacitan así para el trabajo, mientras reciben un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, así como su incorporación en el seguro médico del IMSS. A la fecha, entre 2019 y el día de hoy, se han invertido ya 115,000 millones de pesos en la juventud de manera directa y sin intermediarios, lo cual significa 17 veces más de lo destinado en los últimos 30 años
por gobiernos anteriores que le dieron la espalda a generaciones enteras. Y a unos meses de que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el Congreso fue aprobado el Plan de Pensiones Bienestar, con el cual el gobierno obtendrá 40,000 millones de pesos de las afores de los trabajadores mayores de 70 años que no hayan sido reclamadas. Así lo celebró el mandatario federal. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal, porque en el periodo neoliberal, tanto en el gobierno de Zedillo como en el gobierno de Calderón, se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al momento de jubilarse. Para corregir eso es esta ley que aprobaron los diputados. Este es un recuento de las acciones de la política laboral de los últimos 5 años. Y cabe mencionar que en el Poder Legislativo se quedó estancada la discusión sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Se espera que en la próxima legislatura se logre su aprobación. Continúa escuchando este programa especial sobre el 1 de mayo. Agradecemos el reportaje de nuestra compañera Ángeles Hernández y bueno, pues ya nos queda poco tiempo de este programa. Se quedan muchos temas justamente en el tintero, pero Arturo, desde tu perspectiva, algo que se nos quedó del bloque anterior, ¿cuáles crees que son las reformas pendientes específicamente en el apartado B? Bueno, en el apartado B tiene que ver con una reforma procesal con objeto de que los juicios sean ya de corte oral, que ya no existan todas estas limitaciones, que casi todas tienen fondo presupuestal. Uh-huh. Esa es la verdad. El tribunal, con todo respeto, yo sé que el señor presidente es muy cuidadoso, pero yo no tengo por qué serlo tanto, pero sí no tienen recursos, o tienen unos salarios muy bajos. Uh-huh. Y no tienen tecnología, entonces trabajan con las uñas y intensamente, con mucha responsabilidad, pero el número de asuntos crece y con esa ausencia tecnológica lo que sucede, por poner un ejemplo, las notificaciones ya no tendrían que llevarse a cabo a través de actuarios, sino deberían ser a través de un mecanismo electrónico, como uh-huh. sucede en el apartado A. Tendría que, digamos, revisarse toda la, digamos, estructura con objeto de profesionalizar más a los, digamos, servidores públicos. Pero volviendo a los pendientes, y el día de hoy estuvimos en la marcha, ahí presenciando, y quiero acudir a los reclamos. Yo un reclamo uh-huh. que noté muy fuerte es la exigencia de que haya más diálogo social. Y yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta, que haya mayor comunicación entre el gobierno, las organizaciones gremiales. Yo entiendo que este gobierno hizo tantas cosas, que aprovechó cada segundo, cada minuto, que luego uno exige, digamos, presencia y tiempos, pero que quizá en el futuro se puedan generar mecanismos digamos, más intensos de diálogo. Otro reclamo está relacionado con los servidores públicos, con uh-huh. la urgencia de una reforma administrativo-laboral, con objeto de que se mejore el reconocimiento, los salarios. Claro. Del sector público, que realmente son insostenibles. No puede ser que los trabajadores ganen 6-8 mil pesos, como lo ganan en esta emisora, uh-huh. ¿no? Que aquí son puros mártires, la verdad. Yo tengo aquí sí. más de 30 años aquí con ustedes, y la verdad uno dice, está nada más por amor a la camiseta, porque ganan muy poquitos salarios, y curiosamente los criterios de la Secretaría de Hacienda son muy restrictivos. En algunos lados ni el mínimo quieren uh-huh. pagar, ¿no? Claro. Es y los trabajadores por honorarios, en fin. El tema de los servidores públicos, desde el punto de vista administrativo, laboral, salarial, es fundamental. Y todo tiene que ver con el presupuesto uh-huh. también. Entonces, por esa razón, creo que hay una exigencia. Notaba yo algunas mantas relacionadas con la situación en la Ciudad de México, en el centro de conciliación, la exigencia de más jueces, en fin. Molestia. Porque hay ciertas molestias. Entonces, pero lo importante es verlo integralmente. Uh-huh. Por esa razón, yo diría que acudir y tomar en cuenta lo que hoy fueron las banderas
¿no? De lo que fueron las exigencias, que yo diría respetuosas, porque en el fondo pues hay mucho reconocimiento a la labor y a la intencionalidad de este gobierno, ¿no? Y esto se mostró hoy en la comida, según me cuentan los compañeros, pero también considerar que los cambios se necesitan. Necesitamos voltear más a los migrantes, a los trabajadores del campo, voltear más a los trabajadores de las ramas locales, los trabajadores de la construcción, de los servicios, en fin, porque ahorita la dinámica está muy relacionada con los servidores públicos. En realidad los sindicatos que se mueven hoy son de servidores públicos, porque en la etapa neoliberal el sector privado no dejó casi ninguno vivo, la verdad, ¿no? Los sindicatos del sector privado, me consta a mí, yo en el FAT, donde he pasado toda mi vida, no dejaban ninguna posibilidad de que naciera, de que sobreviviera un sindicato. Entonces, yo creo que tenemos que tener esa sensibilidad para reconocer, por un lado, los importantes cambios, incluyendo los que fueron anunciados y firmados el día de hoy, y por otro lado, la necesidad de otras transformaciones, y yo pondría mucho énfasis en el tema de los servidores públicos, porque son un sector muy importante en el país, incluyendo, hay que reconocer, el 1 de mayo lo decía el señor presidente, el tema del voto secreto. El tema del voto secreto para los servidores públicos, que incluye al CENTE, un sindicato gigantesco de más de 1 millón de trabajadores, que tiene y está eligiendo a sus líderes seccionales y nacionales, será en el futuro, a través del voto directo y secreto. Este tema del voto directo, y lo cuento como anécdota, siempre me gusta recordarlo, fue un planteamiento del presidente de la República. No estaba incluido ni en el TEMEC, ni en la Constitución, ni siquiera en la ley laboral. Y de repente, en una circunstancia, el presidente dice, ¿y qué sucede con los servidores públicos, con la reforma? Y le dijeron, no, pues no están incluidos. Y dijo una frase que Graciela Benzuzán la recuerda como una de las más importantes en la historia laboral. Dice el presidente, hay que darle poder a los trabajadores ahorita que podemos, dice. Claro. Fíjense, más que, y efectivamente se aceleró el proceso legislativo para que los trabajadores del Estado eligieran por voto directo a los líderes sindicales, que significó todo un cambio. Bueno, ahí vamos, poco a poco, pero sí subrayar las exigencias que hoy estuvieron presentes en las mantas y en las movilizaciones, que son auténticas y que son la expresión del sentimiento de los trabajadores y de inconformidades que en todos lados del mundo existen, y más en un país como el nuestro, que obviamente pues se ha abierto la posibilidad de la expresión democrática, libre, pacífica, y obviamente pues hay todavía en la agenda temas pendientes. Claro, y hablando justamente del asunto de los servidores públicos, que mencionabas al CENTE, hace poco salió una nota en la que decía que, bueno, que en México, por eso no es cosa menor lo de los servidores públicos, somos más de 1.5 millones de personas servidoras públicas adscritas a las instituciones, y ahí hablaba en promedio entre 5,000 y 10,000 pesos mensuales que ganan estos servidores públicos, ¿no? Pero además planteaban una cosa que es importante respecto a la inserción de las y los jóvenes a de pronto a este apartado, ¿no? Que no se les hace atractivo por los bajos salarios y además por las condiciones que tenemos. Pero uno justamente de los problemas que está ahora, pasando este 1 de mayo, viene el Día del Maestro y hay una amenaza justamente de paro laboral indefinido por parte de la CENTE. Magistrado, rápidamente antes de irnos, si nos quisiera comentar justamente este conflicto con los maestros que son servidores públicos. ¿Hay posibilidades de que se pueda resolver en estas charlas que han tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que queda una charla pendiente para el 9 de mayo, si es que logran ponerse de acuerdo? Entiendo que no habría paro indefinido. Pues yo creo que de las pláticas que han habido entre el presidente y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que representa un segmento importante del magisterio afiliado al CENTE, todo es positivo desde el punto de vista que el jefe del Ejecutivo está platicando con un sector disidente, que nunca tuvo diálogo. Lo que tuvieron fue represión, cárcel, golpes,
todo tipo de represiones, padecieron eso. Ahora hay diálogo y han habido importantes puntos de acuerdo. Yo creo que el anuncio que haga el presidente sobre los salarios, que va a ser el anuncio que tradicionalmente es el 15 de mayo, que beneficiará a todos los maestros, y aparte un asunto que han estado ellos reclamando las dos partes, tanto el CENTE como la CENTE, el asunto de la UCICAM. Yo creo que tendrá una respuesta para eso, al igual que el asunto de los servicios de LISTE, que son temas que han estado ellos tocando y reclamando. Regresando a los trabajadores del servicio del Estado, sí es cierto, son 1.5 millones de trabajadores, prácticamente los sindicalizados, claro. Pero faltan los maestros que son servidores públicos, faltan los policías que son servidores públicos, estados y municipios, faltan los soldados que son trabajadores, son servidores públicos. Aunque estemos sujetos a regímenes laborales distintos, todos ejercemos una función de orden público. Y esa función tenía que estar regulada y tratada conforme a la responsabilidad que se tiene. Eso no justifica que la representación, que en este caso, con una metáfora, puedo decir patronal, que esté estrictamente aplicable, no esté excluida de buscar el bienestar. Sí, está obligada a buscar el bienestar, como el caso de los salarios. Y, por ejemplo, muchas cuestiones de la ley de austeridad republicana pasan a traer directamente a los trabajadores, porque antes el privilegiado era el mando medio para arriba, y dejaban a los trabajadores de base o los trabajadores de niveles bajos en condiciones desventajosas. Creo que ha emparejado la ley de austeridad republicana, ha emparejado un poquito, pero es mucho lo que hay que hacer. Pero hay cuestiones de reconocer en este gobierno. La basificación masiva de trabajadores, que lo ha anunciado el presidente. La basificación, ahorita en adelante, de 60,000 médicos para el IMSS Bienestar. Bueno, son dentro del universo tan numeroso, no son algo que satisfaga plenamente, pero son logros importantes para el servicio público. Pues todo eso tenemos que reflexionarlo este 1 de mayo, para eso es este día, y para eso nosotros estamos satisfechos de que el Día del Trabajo sea el día que se celebre, sea el día que hayan los actos conmemorativos y aparte la suspensión obligatoria de ley. Claro. Y bueno, nada más, justamente aclarando, esta cifra es del Censo Nacional del Gobierno Federal. Quizá tiene que ver con lo que ya explicaba el magistrado, los distintos regímenes bajo los cuales estamos elaborando los servidores públicos. Arturo, esto que nos comenta ya para terminar, tenemos 3 minutitos para cada uno. Pero, Arturo, con lo que nos acaba de comentar el magistrado respecto a esta negociación con la CENTE, un incremento salarial para los maestros pegaría todo el apartado B en este sentido, sobre todo aquellos que de una u otra manera venimos de este gran sindicato que es el CENTE. Bueno, acordémonos que hay distintos grupos salariales, incluso dentro del sector educativo, ¿verdad? Porque luego generalizamos demasiado. Yo conozco trabajadores que ganan muy poquito, ¿no? Y hay otros que ganan sustantivamente más. Entonces, yo creo que sí hay que, generar un movimiento salarial para colocar un salario mínimo, vamos a decir, profesional. Claro. De tal manera, a mí me gustó mucho esta idea presidencial de colocar el salario promedio del IMSS como una especie de condición de dignidad en materia pensionaria. Tenemos que ir transitando hacia eso, ¿no? De que nadie gane menos de 15,000 pesos y 16,000 pesos, sin que esto signifique que sea satisfactorio para cubrir necesidades. Entonces yo creo que por ahí necesitamos efectivamente tomar en cuenta a otros sectores que ni a salario llegan, que son los honorarios. Uy, sí, ¿no? Eso es tremendo, o sea, o los servidores públicos que estuvieron pensionados con un
salario, pero tenían una famosa compensación garantizada, que es un concepto ahí bastante injusto, porque yo gano de 40,000 pesos y me jubilo y luego tenía una plaza de 8 y me pagan con 8. En fin, se necesita una arquitectura distinta que incluye a todos los servidores públicos y también a los maestros. Yo también estoy convencido de que cuando se actúa de buena fe, y eso lo entienden los maestros, de que se ha intentado pues resolver muchos problemas. Simplemente en el tema de la reforma educativa, pues se llevaron a cabo reformas que le quitaron todas estas reglas punitivas que existían en la reforma, digamos, anterior, ¿no? Entonces, todo esto yo diría que hay que valorarlo, la reinstalación de los despedidos, que entiendo que están en ese proceso. Bien, yo confío plenamente de que va a haber pues un arreglo, pero también de que la agenda de los servidores públicos y en particular los trabajadores de esta maravillosa emisora, al que lo vamos a invitar aquí al maestro presidente, para que entre al grupo de amigos de la emisora, para que le den a la emisora el lugar que se merece, ¿no? Porque aquí no hay ni la infraestructura tecnológica para darle la altura que requiere. Así que termino, pues, digamos, reclamando un mayor presupuesto para Radio Educación. Muchas gracias, Arturo. Magistrado, rápidamente, ¿qué mensaje le daría a las y los trabajadores en este 1 de mayo, ya para terminar con este programa? Pues muchas gracias, le agradezco mucho la oportunidad a Radio Educación, y el mensaje lo dejo al final. Debí de haberme presentado, soy Plácido Morales Vázquez, soy actualmente el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que ve asuntos colectivos entre los que cabe el de Radio Educación, para los trabajadores de Radio Educación, servidores públicos. Pues doy un mensaje de aliento a los trabajadores de México. En primer lugar, el trabajo es lo que genera la riqueza nacional en la concepción que nosotros tenemos. No es la sobreexplotación de los recursos materiales, naturales, sino es el trabajo, tanto el trabajo de un policía como el de un maestro, a los que nos hemos referido, que les toca el apartado B, el de un médico, el de un archivista en una oficina, el de una capturista, el de una oficial administrativa, una secretaria que está casi en extinción. Pues es trabajo. Y es trabajo también el trabajador de la industria de la construcción, el albañil, el trabajador del campo, el jornalero del campo que nos genera la comida. Todos son y deben ser reconocidos este día. Y este día también hay que reflexionar sobre los derechos que se han alcanzado, lo que falta por hacer todavía, pero también no hay que olvidar a todos los que hicieron posible este universo de derechos que están vigentes en nuestro país y en el mundo, porque hablamos de generalidades. Este 1 de mayo son los mártires de Chicago, y no sabemos quiénes fueron. Y aquí decimos los mártires de Cananea y nos olvidamos de sus nombres, nadie lo sabe. Bueno, yo quiero recordar ahora a Esteban Vaca Calderón, a Librado Rivera y a Manuel M. Diegues, que fueron los que iniciaron el movimiento de las huelgas de Cananea. Y así a tantos luchadores que nuestro país le dieron este régimen todavía inconcluso, pero que está en proceso y que debemos reflexionarlo este día. Y a Radio Educación, a los trabajadores de Radio Educación, les mando un saludo, principalmente a Ángeles, que nos está entrevistando, y hay que conocer nosotros lo que es Radio Educación para la vida de nuestro país. Y como tengo un poquito de tiempo, yo vine a la Ciudad de México en 1971 a estudiar a la UNAM, y me sorprendió lo que era Radio Educación. Yo no tenía en Chiapas una radiodifusora. Escuchaba ahí las canciones de Pedro Infante y de Coco Sánchez, pero no tenía una radio como Radio Educación. Felicidades a todos los que hacen posible. Y a su sindicato esto, que obtuvo su registro recientemente, Sindicato con Nacional una afiliación de altísima de trabajadoras 80%, y trabajadores, ¿no?, de Radio Educación. Qué claro bueno. Que sí. Bueno, pues les queremos agradecer mucho el que hayan estado con nosotros, licenciado Arturo Alcalde Justiniani, abogado y asesor laboral y sindical. Muchísimas gracias, Arturo. El doctor Plácido Humberto Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Gracias por acompañarnos en este programa especial. El agradecido soy yo. Participamos en este programa especial en reportajes y musicalización Ángeles Hernández, controles técnicos Fortino Longines y Raúl Núñez, producción e investigación Francisco Muñoz, asistencia de producción Jani Itzel López, conducción y guión Ángeles Medina. Agradecemos muchísimo su atención. Hasta la próxima. La Subdirección de Información de Radio Educación presentó Especiales Pulso.